Capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a estar hablando acerca de Felipe y el eunuco. A mí me gusta mucho esta porción bíblica. Capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 26, dice como sigue: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra. A mí me gusta mucho esta palabra porque en la palabra, en este Nuevo Testamento, nosotros encontramos dos Felipes. La Felipe, el que fue apóstol, que usted lo encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3, perdón, Mateo, capítulo 10, verso 3, cuando el Señor comienza a llamar, ¿verdad?, a los discípulos, ahí vemos a un Felipe. Pero este Felipe que vamos a hablar ahora es el Felipe el evangelista, el diácono. ¿Te acuerdas de Felipe cuando aquellos griegos fueron donde los discípulos, donde los apóstoles, y le dijeron que sus mujeres, las mujeres de los griegos eran desatendidas, ¿verdad? Y se formó aquella pequeña crisis o revolú, como diríamos en buen puertorriqueño, se formó aquella leve crisis porque decían que las viudas griegas eran desatendidas y no así las hebreas. Entonces los discípulos, los apóstoles tienen que decir: pues escojan 7 varones, el cual den testimonio para que atiendan a las mesas en lo que nosotros nos dedicamos a la palabra. Pues en ese evento fue que escogieron a Felipe, ¿verdad? Escogieron a Esteban, escogieron a Niácoro, escogieron unos cuantos y escogieron a Felipe, que es diácono. De ese diácono, que es evangelista, más adelante es que vamos a hablar en este día. Dice que el Señor, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjate que le da unas instrucciones específicas: levántate, ve hacia el sur, que desciende de Jerusalén a Gaza, ves allí que aquel lugar es desierto, pero en otra nos deja claro que allí iba a acontecer algo. Fíjate que Felipe no lo vemos cuestionando, que por qué allí, si es desierto, lo que siempre vemos en el desierto, que arena, habían unos eventos de arena que se levantaba toda aquella arena y aquello era como un remolino. Cuando hablamos de desierto, usted y yo nos viene a la mente los momentos de prueba, los momentos de crisis, los momentos donde hay dificultad en nuestra vida. Lo asimilamos, ¿verdad? Lo asociamos con desierto, porque muchas veces nos sentimos solos, aunque estemos bien acompañados. Muchas veces vemos que las cosas como que hay un mover raro en el ambiente donde no nos es conveniente. Sin embargo, sabemos que en el desierto es que somos probados también. Jesucristo mismo fue al desierto por el Espíritu y allí en el desierto también fue probado varias veces. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Sin embargo, Felipe no pregunta. Sin embargo, dice: entonces él se levantó y fue. Él fue obediente, porque tú y yo sabemos que en la obediencia hay bendición. Felipe fue y descendió al desierto. Y sucedió que cuando él llega allí, él se da cuenta que va un etíope,
Este hombre venía de África a adorar al Señor en Jerusalén. Este hombre dice la palabra que había venido de Etiopía, del área de África, y dice que era funcionario de la reina de Candace. Y es bien interesante porque Candace ni era una ciudad, Candace tampoco era el nombre de la reina. Candace lo que significa es un título honorífico. Es como decir el rey de Egipto, el faraón. ¿Eh? Eso era un título honorífico para esa persona. Muchas de las reinas de esta área de África en ese tiempo, pues la llamaban así, reina de Candace, porque ese era el título. Ahora bien, este hombre viene de Etiopía y viene a adorar al Señor en Jerusalén. Y a mí me llama mucho la atención con este hombre, que dice que era un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco era un hombre que era castrado. Bueno, Jesucristo dijo en un momento dado, en Mateo 19, verso 12, que hay hombres que nacen eunucos, otros que los hacen eunucos y otros que se hacen eunucos. O sea, hay tres diferentes tipos de eunucos. El que nace eunuco, pues viene con problemas en sus genitales, vienen problemas, nació así. El que los hombres hacen eunucos son aquellos que eran los que cuidaban las esposas de los reyes, los que cuidaban el harén. Entonces el rey, el líder, necesitaba que ese hombre que iba a cuidar de sus mujeres fuera castrado, fuera impotente. Entonces los castraban, ¿verdad? Los hacían eunucos. Y los que se hacen eunucos lo hacen, ¿verdad? Por razones espirituales. Nosotros vemos, ¿verdad? En otras denominaciones y también en las pentecostales y cristianas, vemos hombres que deciden no casarse nunca y se dedican de entero a la obra del Señor. En mi congregación hay uno. Dijo, yo me quedo así. Siempre la gente está preguntándome cuándo me voy a casar, cuándo me voy a casar. Déjenme tranquilo, dijo un día. No me caso, ya yo estoy enamorado de Jesucristo y me voy a quedar así y a Él le voy a servir. Y usted y yo sabemos que nosotras que somos féminas y mi sobrino Félix está aquí, que cuando estamos casados, pues procuramos agradar a Dios y obedecerle, pero también procuramos agradar a nuestro compañero, a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque también es bíblico que tenemos que estar ahí mano a mano con él y con ella y apoyarlos y amarlos y respetarlos y estar sometida y todas esas cosas. No cuando el hombre es soltero, cuando la persona se dedica a Dios nada más, pues no tiene que agradar a más nadie, simplemente a Dios. Y esos son los que se hacen eunucos por su propia cuenta, por razones espirituales, ¿verdad? Que se dedican de lleno al Señor. O sea, ya vemos tres tipos de eunucos. Y a mí me llama la atención que este eunuco con el que Dios tiene propósito, viene desde África, desde allá de Etiopía, a adorar al Señor en Jerusalén. Cuando se daban estas fiestas en Jerusalén, nosotros sabemos que venían de todos los lugares a Jerusalén a adorar al Señor, ya fueran los judíos de la diáspora, fueran de los prosélitos que se habían convertido, ¿verdad?, al judaísmo, lo que fueran, ellos llegaban a Jerusalén para adorar. Y este eunuco tenía dos cosas en su contra según lo que yo he podido estudiar, tras de que era eunuco, era extranjero, era negro, o sea, tenía varias cosas que lo dificultaban. Eunuco, ¿por qué? Porque decía la ley que los que tenían los testículos magullados y todas esas cosas tenían que no eran, ¿sabe? Que tenían alguna condición, ¿verdad? De imperfección, por así llamarlo, no podían entrar al templo, no podían llegar más que a los atrios. Sin embargo, a este hombre no le importó que era eunuco, él dijo, yo voy a adorar al Señor. ¿Cómo él llegó hasta ese punto de no importarle que fuera negro, que fuera de África, que fuera eunuco, que fuera extranjero? Cómo él quería adorar a ese Dios que quizás no conocía a plenitud, pero que sabía que era un ser supremo, y él llegó a Jerusalén a adorar. Y cuando Dios, el ángel del Señor le da las instrucciones a Felipe, le dice, desciende al desierto, ahí está este eunuco con su carrocería, ¿verdad?, la comitiva con la que había venido a adorar, en su carro, venía de vuelta para ir a África. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor le dice, acércate a ese carro.
le dice a Felipe, el Espíritu le dice, acércate a ese carro y júntate a ese carro. Cuando Felipe sigue en obediencia, siguiendo las instrucciones del Espíritu, dice la Biblia que cuando se acercó al carro, escuchó al eunuco leyendo al profeta Isaías. Bien, otro punto bien interesante es que en ese tiempo era costumbre leer en alta voz. Encontré entre las cosas que busqué y estuve analizando que lo hacían en alta voz porque era una costumbre, tampoco habían muchos comas, puntos, acentos, era como todo corrido y la persona para poder entender y asimilar la enseñanza lo leía en voz alta. Por eso el eunuco va leyendo en voz alta acerca del libro de Isaías. Y me gusta porque Felipe cuando lo escucha, mira qué interesante este punto, iglesia, que Felipe cuando escucha lo que él está leyendo, inmediatamente supo que estaba leyendo del profeta Isaías. ¿Qué nos da a entender eso? Que Felipe conocía la palabra, Felipe conocía la Torá, Felipe conocía, ¿verdad?, lo que estaba escrito hasta ese momento. Conocía todo lo que estaba escrito y sabía, supo en el momento que estaba hablando del libro de Isaías. Y le pregunta, porque bueno, qué bueno es, ¿verdad? Que él no tuvo temor en preguntarle, que él le dijo, pero una cosa, ¿tú estás entendiendo lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y a mí me gusta mucho esto, ¿tú sabes por qué? Porque hay mucho analfabetismo bíblico. Te dirá, pero ¿con qué sale Titi? Analfabetismo bíblico. Yo no sé usted, pero Jesús nos hizo la invitación de escudriñar las escrituras porque en ella parece que hay salvación y vida eterna. Esta palabra es la brújula, es el GPS que nos va a llevar al cielo. Y hay gente que yo digo que son analfabetas bíblicos porque sencillamente una persona alfabeta es una persona que no sabe ni leer ni escribir bien, pero es una persona que también tiene cierta ignorancia, ¿verdad? Y ese analfabetismo bíblico de que yo te hablo ahora es alguien que desconoce las escrituras, ¿verdad? Que desconoce las escrituras. Yo no sé usted, pero yo he escuchado gente decir que Ananías, que Pablo y Silas eran matrimonio, que Pablo y Silas eran un matrimonio. Yo he escuchado decir gente que Jonatán y David estaban enamorados, porque Jonatán lo amaba, mira, más que el amor de una mujer. Y yo he escuchado tanto disparate que si no escudriño yo la palabra, si no la leo yo, si no busco yo, cualquiera se puede extraviar, cualquiera puede creer una cosa como esa. También hemos escuchado hablar de Noemí y de Ruth. O sea, son cosas que la gente... Mira, yo escuché en una predicación decir, para que tú veas el analfabetismo bíblico, por eso es que tú y yo tenemos que leer, para que nadie nos venga con engaño. Y yo escuché hace como un año y pico a una persona predicar acerca de Manoa, el papá de Sansón. Yo escuché a esta persona y empezó lo más bien. Y yo sentada en mi banco, yo escuchando, yo deleitándome en la palabra, una palabra que me gusta. Pero cuando dijo que el Espíritu Santo, que Dios le habló a Manoa y le dijo, dijo que Manoa, que es un hombre, tuvo un hijo al año. Tuvo un hijo y su hijo se llamó tal y empezó a decir que Manoa, como si Manoa fuera una mujer, porque el nombre sencillamente le sonó a mujer, pero no escudriñó, y eso es un alfabetismo bíblico. Nosotros tenemos que entender cuando leemos, si no entendemos algo, volver, Señor, ¿qué tú quieres decir aquí? ¿Qué tú quieres decir aquí? Y este Felipe le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y yo me preguntaba, y yo era en mi banco acá, no, Manoa no fue la esposa, no, Manoa no fue, ay, Dios mío, yo estaba bochornada, avergonzada. Yo decía, Dios mío, pero ¿en qué cabeza cabe? Si el hombre no ha parido nunca, ni parirá, ni parirá, porque él no fue escogido para eso, él tiene otro rol que desempeñar en la vida del ser humano. Él es el que engendra y la mujer es la que pare. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo tenía la cara por piso, una vergüenza tan grande, una vergüenza ajena, honestamente. No podemos ser analfabetas bíblicos. Tenemos que irnos a la palabra, volver a la Biblia. Este Felipe le dijo, pero tú entiendes lo que lees. Y entonces el eunuco, muy sabio, le dijo,
Pero ¿cómo voy a entender? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Otro punto, este hombre venía, este eunuco venía leyendo, posiblemente fuera una porción del libro de Isaías, porque los rollos eran muy caros, aunque él tenía una buena posición, era funcionario de la reina de Candace, se encargaba de los tesoros de la reina, tenía posiblemente un buen salario y él pudo comprar el rollo. Otros dicen que fue posiblemente solamente esa porción de Isaías, pero fuera el rollo completo, fuera esa porción, por ahí fue que Dios, ¿verdad? Lo cogió, lo tomó para evangelizarlo, para que Felipe lo evangelizara. No, no, ¿cómo? ¿Entiendes lo que él es? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Mire, hermano, yo he escuchado personas decir que nosotros no necesitamos ningún tipo de maestro, porque el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Mire, eso lo sabemos. Jesús mismo dijo de los ministerios, él dijo profeta, dijo maestro, dijo. Entonces, si lo que dijo Jesús, el hombre lo va a tergiversar, yo no puedo seguir por esa línea. Él dijo que habían profetas, habían maestros, habían, ¿verdad? Diferentes ministerios. Y entonces, ¿por qué hay gente que se empeñan en decir que nosotros no necesitamos que nos enseñen porque el Espíritu Santo no nos va a enseñar todo? Claro que Él lo sabe todo. Pero yo como humana me puedo equivocar, Él no se va a equivocar. Ahora bien, Él me va a utilizar y para eso los que Dios nos llamó a la enseñanza tenemos que seguir buscando, indagando, ¿verdad? Y leyendo. No, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe, súbete al carro, ven, súbete para que me enseñes, ¿verdad? Parafraseando. Y Felipe subió al carro y dice que la escritura que leía el eunuco era esa: como oveja fue llevado a la muerte y como cordero mudo el que lo trasquilan. Usted sabe que cuando trasquilan la oveja es quitándole todo el vello, todo ese cabello, toda esa lana, lo trasquila. Y la oveja tiene que estar tranquila. Yo me imagino que la someten de cierta forma a que la oveja se quede tranquila para poder trasquilarla. Así se quedó nuestro Señor, tranquilo. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fíjate que el eunuco tiene una pregunta y le dice a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Viste que es bueno preguntar cuando uno no conoce las cosas, cuando uno no sabe, ante la duda, pregunta, ¿verdad? Cuando no sepas algo, pregunta. Yo a veces pregunto, tú preguntas, preguntamos porque no lo sabemos todo. Cosas que Dios te ha enseñado a ti, quizás todavía a mí no me ha llegado, pero con tu testimonio, cuando tú lo explicas, yo lo asimilo, ¿verdad? Y le dice: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, que eso es lo que tenemos que hacer la iglesia, nosotros, abrir nuestra boca y dejarle saber al mundo que nuestro Redentor vive, que Él es grande y todopoderoso, que cada vez que tengamos la oportunidad, sea en Walmart, sea en las tiendas, en el supermercado, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que nos den una parte, que podamos exaltar el nombre del Señor, hagámoslo, hagámoslo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que Felipe, abriendo su boca, comenzando de esa misma escritura, fíjate que utilizó esa misma escritura de Isaías y lo evangelizó. Y comenzó y le dijo, ¿verdad? Le habló desde Isaías, me imagino, la Biblia no lo relata completo, pero tú y yo podemos inferir que le habló, que de ese que hablaba Isaías es Jesús, el que fue crucificado, pero que resucitó el tercer día y lo evangelizó. Y el eunuco entendió que él necesitaba ser bautizado. En algún momento dado, él lo escuchó, Felipe se lo dijo, algo aconteció que este eunuco le dice: bueno, pues mira, aquí hay agua. Estoy en el verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Mm? ¿Cuál es el requisito para ir a las aguas, ser bautizado en las aguas? Tú y yo sabemos: aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios.
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo confesó con sus labios. La Biblia dice que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El eunuco ya lo confesó, no había nada más que hacer, bautizarlo. Y mandó a parar el carro. Y a mí me gusta esto porque la gente, cuando leemos carro en la palabra, nos creemos que son los carros que tú y yo tenemos hoy. Mucha gente ¿verdad? Lo asemeja con esos carros, era otro tipo de carro, pero mandó a detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bautizar en la palabra griega original significa sumergirse. Oye, pero no era por un desierto que lo habían mandado a él. ¿De dónde salió el agua? ¿Verdad? Pues simplemente esto era en el área, en una área donde por cierto tiempo en el año no había agua o había muy poca, pero en otro tiempo del año, ese mar Mediterráneo, por ahí, había bastante agua y ellos siguieron el camino y llegaron precisamente a ese lugar. O tú y yo creemos que esto fue casualidad. No, es que Dios sabe todas las cosas. El orden de Dios es el que a mí me encanta y me fascina, porque Dios sabía que en ese camino de vuelta iban a pasar por ese mar Mediterráneo, por ese lugar, y ahí ese hombre iba a ser bautizado, ¿verdad? Así que vemos que fue bautizado. Y como te dije, en el original griego, bautizar es sumergirse. Dice que Felipe y el eunuco descendieron del carro y le bautizó. Mira cómo dice el verso 39. Cuando subieron del agua, o sea que fue sumergido, fueron sumergidos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esta porción es tan sabrosa porque mira que el mismo Espíritu Santo arrebata, lo saca de ese lugar y lo pone en otro lugar. Dice que, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjate que el eunuco, dice la Biblia, que cuando Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo, no lo vio más, pero dice que siguió gozoso su camino. Tú y yo podemos inferir, podemos pensar que este hombre llegó a África, al área de Etiopía, gozándose. Este hombre tiene que haber llegado a la casa, mira lo que aprendí, mira lo que conseguí, mira cómo me encontré con el Señor en el camino, mira cómo Dios utilizó esa palabra para evangelizarme. Tuvo que haberle dicho a su familia, tuvo que haberle dicho donde trabajaba, en la reina, ahí en el reino de esta mujer en Candace, allí en Etiopía. Tiene que haberle dicho a todo el mundo, yo me encontré a uno que me enseñó que esto que hablaba Isaías era de Jesucristo y yo lo acepté como mi salvador personal y fui bautizado, porque nadie que recibe al Señor puede quedarse con esa experiencia para sí misma, porque cada uno de nosotros, a la vez que conocimos a Cristo, salimos corriendo a nuestros familiares y le dijimos, ¿sabes qué? Conocí al Señor, yo me convertí, ahora yo le sirvo a Cristo, esto es lo que ha hecho conmigo, y la familia ve el cambio, los vecinos ven el cambio, y vemos, ¿verdad? Cómo vamos primero a los nuestros, a los más que amamos, a decirle la experiencia que hemos tenido. Eso nadie puede callarlo. Muchacho, el que se calle eso, es como si usted se pega en la loto, que nosotros no jugamos, pero si te pegaras en la loto, yo estoy segura que no te vas a quedar callado, tú vas a repartir un chispito para él, un chispito para Pacho, un chispito para él, para aquí, para allá, Cari, para aquel, porque queremos compartirlo, no nos vamos a quedar con todos esos millones uno solo. Tenemos tanta familia que queremos bendecirlo, ¿verdad? Pues así es como nos pegamos de Cristo, nos pegamos del Señor y le dejamos saber al mundo entero, a todo el que se nos acerca, que hemos conocido al soberano, al rey, al que dio su vida por nosotros. Y ese eunuco tiene que haber llegado allá, donde vivía, a su tierra, diciéndole, ¿sabes qué? Jesucristo es el Señor. Seguramente se volvió un evangelista allá en su tierra, quién sabe, porque la Biblia no habla más nada de este eunuco. Pero nosotros que hemos pasado por la misma experiencia que tuvo él, de chocar con la roca que es Cristo, y sabemos, ¿verdad? Lo que hizo por nosotros, ese gozo y ese amor, ese primer amor en el cual estamos todavía, le hemos dicho a todo el mundo,
lo bueno que ha sido con nosotros, no importando las circunstancias, no importando, ¿verdad? Las altas, las bajas, las pruebas, las luchas, las crisis, Él siempre ha estado ahí con nosotros, ¿verdad? Este se fue gozoso a su casa y a Felipe el Espíritu lo arrebató y lo llevó a Soto, y allá dice la Biblia que seguía anunciando el evangelio en todas las ciudades. Felipe no se quedaba callado, no. Felipe siguió anunciando el evangelio hasta que llegó a Cesarea. Así es que el consejo de hoy para nosotros, hacer como Felipe, cuando Dios te diga, ve, desciende, háblale, háblale. Esto me acuerda cuando yo estudiaba esta palabra de un evangelista que era primo hermano de Model, Galíndez, Ramón Galíndez. Este hombre se dio bien duro en el mundo, llegó a deambular, él era bien alto y tenía una voz bien ronca así. Y este siempre se pasaba en el vertedero donde van y depositan toda la basura. Allí vivía él, un magún roto, 2 tenis zurdas que se había encontrado, y él vivía allí en ese crematorio. Y recuerdo que un evangelista, orando de madrugada, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve al crematorio y predica. Y el hombre dijo, bueno, Señor, ¿qué tú me dices? Que vayas al crematorio y prediques. Y digo, bueno, si tú lo dices, allí lo que hay es basura, pero si tú me envías allá, yo voy. Y este evangelista fue, cogió un megáfono y empezó a predicar, Cristo te ama, Dios te bendiga, Dios quiere salvar tu vida. Quizás el evangelista ni entendía, de pura basura, allí lo que había era del basurero. Salió Ramón Galíndez, con sus 2 tenis zurdas, un manto roto y una peste a basura encima. Y este hombre entendió cuánto Dios ama a la humanidad, el evangelista, y le dijo, ¿sabes qué? Dios me mandó aquí para salvarte a ti. Galíndez aceptó al Señor ese día. Y desde ese día jamás tornó su mirada atrás. Fue un proceso difícil, porque con todo y su peste iba a la iglesia, y la iglesia que iba, la gente todavía se tapaba la nariz cada vez que él llegaba. ¿Ah? Todavía lo miraban, que todavía andaba con 2 tenis zurdas, pero nadie le decía, toma, para que te compre unas buenas tenis, o vente para comprarte unas buenas tenis, porque así somos a veces, egoístas. Sin embargo, Dios siguió tratando con él, y un día él dijo, testificaba él, me decía, prima, prima, y dile a Miguel para que me haga un bizcocho. Se pasaba con eso porque él era hermano de Model. Y él un día me contaba y testificaba en su testimonio que él dijo, Señor, yo me voy porque tú me amas, pero los hermanos no. Yo me voy de esta iglesia y yo no vuelvo, porque tú me amas, sí, yo lo sé, pero ellos no. Y mientras iba saliendo de la iglesia, escuchó la voz del cielo que le dijo, Ramón Galíndez, yo fui quien te llamó. Yo fui quien, mírame a mí, que yo soy el que soy. Y yo quiero decirte, iglesia, que ese ha sido uno de los evangelistas que más yo he amado, que más yo he querido, no solamente por el lazo sanguíneo que me unía a él, sino por el testimonio. Porque él cayó de rodillas en medio de la iglesia, del pasillo, y le dijo, sí, Señor, es verdad, perdóname. Aunque ellos no me quieran, tú sí, con tu amor me basta. Y ¿sabes qué? Dios lo levantó y lo llevó por las naciones, lo puso en alto y lo exhibió como una bandera para avergonzar a los sabios, a los que se creen muy santos, a los que no soportaban su peste, ahora olía a olor fragante a Dios. Se ganó muchas almas, fue un ministerio poderoso el que tuvo, ya mora en la presencia del Señor, pero ciertamente el analfabetismo bíblico nos lleva muchas veces a cometer muchos errores, pero tú y yo tenemos que amar, tenemos que, ¿verdad?, seguir escudriñando la palabra, y dejar que sea el Espíritu Santo el que haga en las vidas lo que Él sabe hacer. No podemos ayudar al Espíritu Santo de esa forma, porque si quítate, que si ponte, que si eso no es de Dios, que si esto, deja que sea el Espíritu Santo, que yo también he aprendido eso, que sea Dios que trabaje con cada vida, porque lo que a mí me hace daño, a Cari no le hace daño. Lo que a veces yo usaba por orgullo, por coqueta, pues otra lo puede usar y no lo hace de la misma forma que lo hacía yo. Dios es bien personal, es bien individual, aunque nos ama a todos con la misma intensidad. ¿Está claro? Así es que en esta mañana del Señor, yo los amo de manera especial. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a ser como Felipe, donde quiera que Dios nos mande, vamos a hablar, donde quiera que nos den la oportunidad, vamos a decir lo grande que ha sido Dios para con nosotros, para con nuestra familia, y que Dios haga los cambios que tenga que hacer en cada uno de nosotros sin oposición
Y acuérdense que en la obediencia hay bendición. Sí que si alguno tiene alguna palabra, alguna, alguna pregunta, si alguno, ¿verdad?, quiere decir algo, aportar algo que quizás se me haya ido, se me haya pasado. Así es que abrimos ahora para todos en el nombre de Cristo.